en una nueva edición de Matemáticas y Judaísmo de Cero a Aleph. Bueno, pues hablamos, como no, con Amelia Muñoz García, que es la conductora, la sabia de este programa. Hola, Amelia. Buenas tardes. ¿De quién nos vas a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de Alessandro Padoa, que fue un matemático italiano que nace en 1868 y muere en 1937, y se especializó tanto en teoría de demostraciones, es decir, en lógica matemática, como en didáctica de las matemáticas. Empezamos para con contar un poco de la... Perdona que te he interrumpido. Decía que si empezábamos por su biografía o ya pasabas a hablar de sus trabajos. No, voy a hablar un poquito de cuando él era joven, porque yo creo que marca la tendencia que va a seguir su carrera. Alessandro nace en 1868 en Venecia, Italia, en el seno de una familia judía. Bueno, él estudia en el Instituto Técnico Paolo Sabri, que va a estar en su ciudad natal. Bueno, un instituto técnico en Italia, en aquel momento era un instituto que te preparaba para acudir a la universidad. Él va a pasar mucho tiempo en centros de este tipo, no solamente como estudiante al principio, sino como profesor después. Él acaba sus clases en 1885 y decide enrolarse en la Universidad de Padua para estudiar ingeniería. Sin embargo, no va a pertenecer allí mucho tiempo, ya que a principios de 1889 se va a cambiar a la Universidad de Turín y un par de meses después a la Universidad de Bolonia, por motivos familiares en ambos casos. Va a volver a Turín en el curso 1894-95, donde por fin va a recibir el título de graduado, esta vez en matemáticas, no en ingeniería. Cambia en un momento determinado su especialidad. En un año más tarde, en 1896, completaría el equivalente al máster de profesorado que tenemos ahora mismo en España de matemáticas, con lo que puede ponerse a trabajar. Es muy interesante señalar pues, la influencia que va a tener este último periodo que pasa en Turín en Padua, ya que en los últimos meses, en el curso final del graduado de matemáticas, de Giuseppe Peano, un matemático italiano que sería el fundador de lógica simbólica y llevó a cabo considerables avances en fundamentos de las matemáticas y desarrollo del lenguaje lógico y formal. Padua asistiría a cursos impartidos por Peano, como por ejemplo cálculo infinitesimal, que pertenece a la rama de análisis, y geometría avanzada. Y posteriormente Peano le llevaría la tesis a Padua y eventualmente lo que va a hacer es acabar transformándose en miembro de la escuela de Peano. Volviendo a 1896, Alessandro comienza a trabajar como profesor de instituto en un centro de Pinerolo, en el Instituto Técnico Michele Bursiva, también en Pinerolo. De hecho, una parte muy importante de la carrera de Padua, como he comentado antes, la va a pasar como profesor de instituto, lo cual casa a la perfección con sus intereses, ya que adelantándose a su época, él iba a trabajar mucho en didáctica de la matemática escolar. En 1898 se va a trasladar al Instituto Técnico de Sondrio y al curso siguiente, y durante 5 años va a permanecer en la Universidad Politécnica Pietro del Valle, en Roma. Esta no es la primera vez que trabaja en una universidad. Tanto en 1898 como en 1899 había dado cursos en universidades, por ejemplo, de Bruselas y de Pavia, respectivamente. Y una de las ventajas de trabajar en la Pietro del Valle es que pudo dar cursos en la Universidad de Roma en 1900, en 1901 y en 1903. También en 1900 va a tomar parte en el Congreso Internacional de Filosofía en París, dando una conferencia titulada Ensayos sobre una teoría algebraica sobre números enteros, precedida por una introducción lógica a una teoría deductiva cualquiera, similar a otra de años posteriores y que va a tratar pues, las mismas nociones. La conferencia de Padua se centra en la introducción lógica. En ella, Alessandro distingue entre lógica general y teoría deductiva específica. Por una parte, la lógica general subyacente, podríamos decir, precede al desarrollo de cualquier teoría deductiva específica. Pero por otra parte, una teoría deductiva específica se caracteriza por un conjunto primitivo, podríamos decir, propio de símbolos y proposiciones. Mediante esto se avanza y se deduce todo lo demás. Así que de esta manera, cuando se habla de indefinible o imposible de probar o refutar, es decir, improbable, indemostrable, hay que tener en cuenta que estas nociones son solamente relativas al sistema específico en el que se está trabajando y no tiene sentido fuera del sistema. Es decir, de acuerdo con una serie de leyes podemos encontrarnos con objetos que no se pueden describir o afirmar que sea verdadero o falso, es decir, se pueda decidir.
Pero si cambian las leyes, hay que volver a evaluar eso de no decidible o no describible. Okay. Bueno, Padova está diciendo que en este ambiente de trabajo las definiciones son innecesarias, ya que los sistemas de postulado y sus consecuencias son sistemas formales, vacíos de significado, y que no van a estar atados a un significado específico. Esto tiene su ventaja, ya no estás atado a un conocimiento empírico, sino formal. Es posible llegar a encontrar un sinnúmero de interpretaciones de un sistema. Eventualmente, Padova asegura que para demostrar la compatibilidad de un conjunto de postulados es necesario encontrar una interpretación de los símbolos, que eran indefinidos, que verifique simultáneamente todos los postulados. Bueno, y para ilustrar esto es para lo que emplea la axiomatización de la teoría de los enteros, que también salía en el título de la conferencia. Nótese que Padova da algunos resultados por obvios, pero no lo van a ser. Y habrían de esperarse unos 26 años a que Tarski demostrara el denominado teorema de definibilidad de Padova. Y más de 50 años para que Bethe demostrara algunos resultados superiores que son consecuencia del teorema que he mencionado antes. Amelia, una curiosidad. Cuando estos matemáticos demuestran teoremas y teorías anteriores, ¿es porque están estudiando la obra de, por ejemplo, nuestro protagonista de hoy, o porque están estudiando el mismo campo y llegan a poder afirmar que las teorías de sus predecesores, de su predecesor es auténtica? Pues yo diría que las dos cosas a la vez. Por una parte, si quieres avanzar en un campo dentro de las matemáticas, tienes que estudiar prácticamente desde el principio, es decir, todo lo que precede. Y si te vas a poner con un campo específico como este, pues claro, te tienes que meter con lo que estaba haciendo Padova. Padova lo que dijo es algunas cosas por hecho porque él las veía obvias. Esto es clásico en las matemáticas de hace varios siglos, incluso de hasta principios del siglo XX. Pero en un momento determinado se decide que no se va a dar nada por obvio. Entonces hay algunos parches que hay que ir poniendo conforme va avanzando el tiempo. Sí que es verdad que alguna cosa se puede dar por supuesta y ver qué pasa entonces. Y supongo que Tarski lo que hizo es darse cuenta de que la teoría en la que estaba él estudiando tenía sentido, pero que se había quedado algo ahí pendiente y lo demuestra. Muy bien, perdona la interrupción, ¿eh? Merece totalmente la pena porque desde luego el trabajo de Padova es bastante denso y él lo que va a hacer es dar dos conferencias casi seguidas en París, porque se juntan a la vez el Congreso de Filosofía y el Congreso de Matemáticas en fechas muy seguidas, y es muy llamativo porque él participa en los dos y algunos matemáticos estaban acudiendo también al de Filosofía, y el hablar de todo esto hace que él, que ya estaba empezando a tener un nombre, pues dé un subidor bastante grande. De hecho, del trabajo que Padova estaba haciendo en esta época va a surgir el llamado método de Padova, adelantándose a la teoría de modelos, que va a ser el estudio de estructuras matemáticas que satisfacen un conjunto particular de axiomas, en concreto en el área de la lógica. Y esta rama va a surgir a partir de los años 20. Bueno, a partir de los años 20 o 30 o 50 es muy difícil de determinar cuándo empieza este campo. Bien, en 1904, Alessandro se traslada al Instituto Náutico en Chioggia para pasar 2 años dando clases. Y en el periodo 1906-1908 se va a trasladar al Instituto Técnico Pietro Martini en Cagliari. Esto tuvo que ser un grave inconveniente porque Cagliari es la capital de la isla italiana de Cerdeña y a la vez estuvo dando conferencias en Roma en 1908. Durante estos años también intervino en congresos en Padua y en Cagliari en 1905 y 1907 respectivamente. Bien, en 1908 se va a trasladar al Instituto Técnico Vittorio Emanuele de Génova, donde trabajaría hasta 1924. Volviendo un poco a su trabajo como investigador, en 1903 va a publicar un artículo sobre compatibilidad de axiomas y axiomas no contradictorios. Esto arranca pues un encendido pero pacífico, todo se ha dicho, debate dentro de la comunidad internacional, cuyas consecuencias van desde atraer la atención de investigadores que en ese momento eran ajenos al campo, hasta el hecho de provocar un intercambio de opiniones por medio de artículos publicados en las revistas de mayor calado de la época. Parte de estas investigaciones y sus consecuencias darían lugar al libro de 1912 titulado Lógica deductiva en su última fase de desarrollo. En este libro pues, se va a recoger parte del material correspondiente a las clases que Alessandro imparte en Ginebra en 1911.
De hecho, el contenido del libro aparece en un par de artículos de 1911 y 12, aunque el libro, por supuesto, amplía la información y va precedido de una introducción escrita por Peano, su mentor, que indica el contenido del texto. Peano dice que el objetivo de Padoa es apreciar la simplicidad y el poder del lenguaje ideográfico, es decir, el lenguaje dedicado al estudio y la comprensión de las particularidades individuales y únicas de los objetos que se están estudiando. Entonces, esto va a dar lugar a un nuevo desarrollo de la lógica deductiva y a un nuevo análisis de las diferentes ramas de las matemáticas. El Tratado de Alessandro contiene la explicación de todos los símbolos lógicos, el estudio de sus propiedades, el análisis de sus enlaces y su reducción a un número mínimo. Todo ello va a ir acompañado de ejemplos de distintos ámbitos y de registros históricos de la evolución temporal de estos objetos de estudio, desde el siglo XVII hasta el siglo XX. Este apunte de registros históricos viene pues a que Alejandro consideraba que la visión histórica del desarrollo del conocimiento es fundamental en todas las ramas del saber, particularmente en filosofía, porque eso va a ser una medida eficaz de evitar el adoctrinamiento. Una visión histórica permite hacer un barrido total de las ramas de cualquier saber, filosofía, matemática, la que haga falta, y también explica sus orígenes. Tengamos en cuenta que la lógica matemática se solapa con la filosofía, donde la dualidad correcto, incorrecto o verdadero, falso está sujeta a interpretación, cosa que no sucede, por ejemplo, en las matemáticas. Entonces, ese matemático que hay en Padoa se filtra en la manera que tiene de trabajar dentro y fuera de su rama. Bien, hemos hablado de Padoa como experto en lógica matemática, porque lo era, y específicamente él va a pertenecer, como hemos comentado, a la escuela de Peano, un grupo de matemáticos italianos, Peano y sus alumnos, que terminarían transformándose en sus colaboradores, que se especializan en lógica matemática y formalismo. Vamos a ver un ejemplo. En el Congreso de Matemáticas de París de 1900, distinto del de filosofía, como hemos mencionado, Padoa expone su artículo, su conferencia, un nuevo sistema de definiciones para geometría euclidiana. Este texto viene motivado por la idea de reducir símbolos no definidos, es decir, partir del mínimo número posible de conceptos independientes y definir a partir de estas piezas básicas el resto. Pues pone como ejemplo el proceso de trabajo de Maurice Parche, un matemático judío prusiano del que espero hablar dentro de poco, la verdad. Bueno, este hombre define todos los símbolos matemáticos a partir de puntos, de segmentos de línea, de plano y de la noción de superponible. Entonces la escuela de Peano coge el relevo y el propio Peano lo reduce todo a puntos, segmentos y movimientos. Y a continuación su discípulo Pieri reduce esto a puntos y movimientos. Y Padoa, que da esta charla en 1900, da acción propia, que además va a estar coordinada con Pieri, pero de nuevo propia. Bueno, una característica llamativa del grupo de trabajo de Padoa es que muchos eran profesores de instituto, a pesar de estar haciendo alta matemática. Sin embargo, Padoa quería dar el salto a la universidad de manera definitiva, cosa que va a conseguir en 1932, tras recibir la titulación Libera Docenza en lógica, que va a ser el equivalente a docente privado alemán. Este mismo año comienza a compaginar sus clases en el Instituto Cristoforo Colombo de Ginebra, donde venía dando clases desde 1924, con un puesto en la universidad de la misma ciudad. No quería decir de Ginebra, quería decir de Génova, porque si hubiera dicho Ginebra se habría cambiado de país. Y la verdad es que él prácticamente siempre en Italia. Okay. Bien, pues este hombre lo que va a hacer es dar clases no solamente de lógica, sino también de geometría descriptiva y de lógica ideográfica. Se va a retirar de ambos puestos poco después, en 1936, porque él empieza a trabajar en la universidad bastante tarde. Y sin embargo tiene que jubilarse pronto, con tan solo 68 años, porque era la edad obligatoria de jubilación. Pero bueno, nadie pudo impedirle que siguiera dando conferencias como la del Congreso de Florencia en 1937. De hecho, Padoa da gran cantidad de este tipo de conferencias con objeto de dar a conocer el trabajo de su grupo. Además de las que he mencionado antes, pues podríamos nombrar la de París en 1935, la de Roma en 1908, la de Cambridge en 1912 y en general va a trabajar en muchas universidades italianas. Por último, mencionar que Alessandro estaba muy interesado, como hemos mencionado antes, en didáctica de las matemáticas y enseñanza de matemáticas elementales. Estos temas van a suponer un porcentaje bastante alto de los más de 100 artículos que publicó a lo largo de su vida. Es más, se podría decir una cosa sobre publicaciones, y es que él era editor de la revista Macesis de la Asociación Italiana de Profesores de Matemáticas, desde su inicio en 1895.
También va a publicar en 1912 un informe sobre formación del profesorado y matemáticas escolares. Este informe va a estar encargado por la Comisión Internacional de Instrucciones Matemáticas, de la cual él era miembro. Además, formó parte de numerosas comisiones examinadoras en institutos, no siempre suyos, a lo largo de los años. Padova también tenía intereses políticos fuera de las matemáticas, seguía de cerca las acciones del movimiento sionista y desempeñó un papel muy activo en la Organización Civil de Génova en 1919. De hecho, él va a ser momentáneamente representante de los combatientes de Venecia. Bien, Padova muere a los 69 años, en 1937, pero no sin antes que se le reconociera su importancia a nivel internacional. Primero en 1934 con el Premio de Matemáticas de la Academia del Liceo y después en 1935 recibiendo otro premio, el de la Real Academia de Italia. Pues muchísimas gracias, Amelia, por este repaso por la vida de este matemático que bueno, era articulista, como decías, pero ante todo también un profesor, ¿no? Durante toda la vida. En efecto, yo creo que para mí quizá una de las cosas más interesantes es esa dualidad de alta matemática y a la vez meterse todos los días en clase a dar clases. Un valiente. Bueno, muchísimas gracias, Amelia, y hasta el próximo programa. Hasta la próxima.